tardes y buenas noches, dependiendo a la hora que vea este podcast. Bienvenidos a un episodio más de FATS, un vistazo hacia la realidad. En el capítulo anterior se hizo énfasis en que al niño se le trataba con un objeto sin valor y sin voz. En este capítulo soy Sherlyn Lavado. Soy Mergen Paredes. Vamos a hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Para entender mejor la evolución de las doctrinas y paradigmas sobre los derechos del niño, debemos señalar que existen tres paradigmas, que son la doctrina de la situación irregular, la doctrina de promoción de protagonismo y la doctrina de promoción integral. Empezamos con la doctrina de situación irregular, conocida también como doctrina correccionalista. Considera al niño como objeto de intervención menor, incapaz y peligroso. Por otro lado, la doctrina de promoción de protagonismo integral es una corriente que reconoce al niño como un actor social, un sujeto económico y político. Y por último, la doctrina de protección integral, que llega con la Convención sobre los Derechos del Niño y reconoce a todos los niños como sujetos de derecho y que transforma al menor en ciudadano. Sí, a partir de esto nos formulamos lo que es la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos sobre el término paradigma cuando hablamos de la historia del pensamiento social sobre la infancia? En términos generales, el término paradigma se utiliza más que nada para referirnos lo que es a modelos o ejemplos. En este caso, para poder identificar nosotros lo que es la marginalidad de este tema de la infancia como un objeto de estudio, es decir, la marginalidad permanente que históricamente ha sufrido la infancia indígena, mestiza y afrodescendiente. Y bueno, esta temática está ausente lo que es hoy en día en la sociología, olvidando que los niños, niñas y adolescentes en este tiempo son considerados como menores incapaces, disminuidos y desechables, totalmente sin voz. Así es, y bueno, también asimismo nos hacemos la siguiente interrogante, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos que vivimos en un cambio de época y crisis de paradigma sobre la infancia? Bueno, este cambio de paradigmas, es decir, cambio de ejemplos o modelos, queramos reconocerlo o no, repercute para bien o para mal, y no solo en la infancia, sino también en la familia y la sociedad. Porque, por ejemplo, la teoría social de la infancia, las ciencias sociales de la infancia y la sociología de la infancia tienen que ayudar a buscar nuevos cambios para dar un sentido histórico y no seguir estigmatizando a la infancia como seres limitados y disminuidos. Por eso, desde una visión más liberadora de la ciencia social y la sociología, debemos pensar en buscar un nuevo paradigma para la infancia, donde se haga frente a algunos viejos discursos hegemónicos de las jerarquías racistas, xenofóbicas y discriminadoras por parte de los que ejercen el poder del Estado. Y todo esto para ayudar a las minorías silenciosas, que son en este caso los niños. Sí, en la parte 4.3 del libro nos va mencionando que estos viejos y nuevos paradigmas sobre la infancia van a conceptualizar el discurso y el enfoque de los derechos de la infancia, las rupturas necesarias e indispensables para los menores. Habla sobre entender a la infancia basado en las diferentes cosmovisiones sociales que tienen las personas respecto a esto, ya que puede influir en las interrelaciones sociales y las limitaciones de posibilidades de experiencia. Estas percepciones sociales pueden ser las normas sociales y políticas sociales que estén a favor de la niñez. No solo eso es de suma importancia conocer, los paradigmas también son importantes sobre la infancia, como se ha podido ver en estos 2 últimos años. Claro, y además, ¿no? Acerca de esto, recapitulamos esto y mencionamos a los 3 grandes subsistemas, o paradigmas e ideologías también, ¿no? El primero es el viejo paradigma que ya mencionábamos, la doctrina de la situación irregular. El segundo es el paradigma emergente, que también es conocido como la promoción del protagonismo integral. Y por último es el nuevo y actual paradigma, es el prevalente, que es el de protección integral del niño. ¿Verdad, María? Sí, y si nos basamos en otro punto más de la infancia, pues nos vamos a ir un poco más atrás, retrocediendo en el tiempo, ¿no? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que estos infantes estaban ligados a la marginalidad cronológica que se iba viviendo en esa etapa. No solo los niños quienes eran los más propensos, sino también los jóvenes, los adolescentes y hasta las personas adultas. Más que nada para los indígenas y los negros, sino también para las sociedades, quienes eran considerados como unos seres siniestros, quienes eran incompletos y por lo tanto estaban ubicados en la posición más baja, ¿no?
Ellos tenían un estatus legal de menores de edad y esclavos. Estos niños eran considerados como esclavos. Cuando estos niños ya cumplían lo que se llama hoy en día la mayoría de edad, es decir, adultos, no se les dejaba ser adultos. ¿Por qué? Por una simple razón de que cuando estos ya eran adultos tenían autonomía sobre ellos mismos. Pero esto no se daba, ya que querían que ellos no fueran adultos o para que ellos siguieran sirviendo a su patrón, ¿no? Para que sean los esclavos y los siervos de estas personas. Y bueno, ¿no? Es importante resaltar que hasta la última década del siglo XIX la infancia indígena y afrodescendiente estaba relacionada en elaborar las tareas del servicio doméstico. También estaba el cuidado de las chacras, el quehacer, los recados y otros. Y si ellos cometían la mínima falta, eran castigados por los patrones o incluso eran encarcelados con los adultos. De acuerdo a esto, en el año 1899, con el surgimiento del Tribunal de Chicago, surge por primera vez el derecho de menores, que fue llevado a toda Europa y América, y por supuesto también llegó al Perú. Gracias a esto se construye un hito histórico y un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos del niño. Donde después de una breve tregua en el periodo posbélico de la Primera Guerra Mundial en Europa, se constituye la Sociedad de Naciones que se empieza a preocupar por la existencia social de la infancia. Y continuando con lo que mencionaste, no se puede dejar de lado las consecuencias que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, ya que estas fueron nefastas para la infancia, y no solo para ellos, sino también para su familia. Se puede recalcar un punto importante durante esta guerra es que en el año de 1923 se funda la organización Save the Children, que quiere decir salvando a los niños, quien implantaba un código que otorgue los derechos a los niños y a las niñas. Englanty, quien era una militante muy comprometida, busca la causa de estos problemas y busca comprometerse a ayudar a la lucha contra la injusticia social. Propone un Estado y sociedad de esa época que esté dispuesta a luchar a favor de los menores de edad, a que estos busquen sus derechos. Si los adultos tienen derechos, ¿por qué no también los niños poseen los mismos derechos que los adultos? Ella denunció estos maltratos cometidos, teniendo como una de sus gran frases que dijo Englanty fue: sin duda la infancia paga el precio más alto por nuestras políticas económicas carentes de visión, nuestros errores políticos y nuestras guerras, haciendo referencia a que todo lo que se vivía en ese entonces lo pagaban más que nada los menores de edad, los infantes, quienes pagaban el precio más alto de esta guerra. Sin duda muy interesante y también muy de acuerdo con la propuesta de Englanty, ¿no? Bueno, y ahora añadiendo a los daños de las guerras que se dio, cabe mencionar las desigualdades sociales y que todo esto marcó un preludio del fin de la República Aristocrática, donde se ve dos fases en cuanto a efectos a la economía y a la vida social. Y ahora, si hablamos del inicio de la guerra, esto trajo consigo consecuencias nefastas, ¿no? Como son los cierres de los mercados, la interrupción de préstamos bancarios, el aumento de precios de productos importados y la baja significancia de los ingresos arancelarios. Esto obviamente provocó dificultades en el pago de los empleadores públicos. También afectó a la infancia, la cual se vio un desmejoramiento en su calidad de vida, ¿no? Que dicho sea de paso, fueron tratados como seres excluibles y desechables por las élites oligárquicas, que eran en ese momento gobernadas por ese grupo de poder. Sí, muy interesante hablar de esto, lo que es la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron las causas en la población. No solo eso, también en la infancia. Bueno, añadiéndolo a lo que ya habías hablado, se vieron favorecidos lo que es, ¿cuáles fueron más causas de esta guerra mundial? Pues las exportaciones de la materia prima. Pero a pesar de todo esto, no hubo, las consecuencias económicas y sociales estaban entre ellos, ¿no? Toda esta problemática de subsistencias y carencias de vida. Y como ya lo mencioné antes, no solo afectó a las personas mayores, ¿no? También a los infantes, que atentaban contra su calidad de vida y contra su bienestar personal y social. Sin dejar de lado que el pensamiento marxista se difundía ampliamente a partir del triunfo de la Revolución Rusa. En este periodo aparecen unas figuras muy emblemáticas y muy conocidas hoy en día, que es Víctor Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, quienes establecieron en el Perú un pensamiento y una acción social antiimperialista y oligárquica, dirigidas a toda la población, más que nada a la mayoría de la población, como siempre que
que los niños posean estos derechos y ya que los niños eran invisibilizados y reconocidos como seres incapaces y desechables por la población excedente. Exacto, y ahora, ¿no? En cuanto a las normas jurídicas para la infancia, el 20 de noviembre del año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas logra aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue suscrita en el marco internacional como cuerpo jurídico de carácter vinculante. Y habiendo firmado este convenio, el país se comprometía a velar y hacer cumplir los derechos de la infancia. Quiero resaltar que aquí hay una postura crítica que nos hace ver que no todos los niños del mundo, y menos aún de nuestra región, han sido beneficiados con estos derechos, o por lo menos más allá de los que ya tenían, ¿no? Asimismo, damos una rápida mirada a 3 derechos y un principio. En primer lugar está el derecho de no ser discriminado. Segundo, el derecho a la supervivencia y el desarrollo. Y por último, el derecho a la participación. En cuanto a principios, está el interés superior del niño, que nos permite ver que están prohibidos al contexto sociohistórico, político y económico de una sociedad, por lo cual la infancia menos favorecida, subordinada y desventajada dentro de las estructuras sociales fue la infancia, ¿no? Lamentablemente se dio así. Pero en estos principios y derechos consagrados, hay que decirlo y ponerlo entre comillas, es lamentable, porque a pesar de que ya hubo una convención y se dio todo esto, no se está cumpliendo, no se está desarrollando. El Estado que estaba encargado no se preocupa, por decir, al 100% en esta problemática. Sí, muy interesante lo que habla sobre estos derechos y principios que nos menciona, que pueden ayudar probablemente a que esta infancia mejore, estos derechos de los niños, a que los infantes tengan una vida buena y con mejor calidad de vida. Pero como el Estado no lo hace, pues se sigue dando lo que es hoy en día lo que vemos, niños trabajando en las calles y pues, estas cosas. Bien, continuando a lo que has hablado, pues cabe mencionar que la evolución sociohistórica del marco doctrinal e ideológico en entornos cambiantes y violentos emergen de una visión y con miradas hacia la infancia, ya que estos eran los que tenían más problemáticas. No se les hacía respetar sus derechos y ya habiendo derechos, en primer lugar se diferencia lo que es a los menores y a los adultos, quienes fundaron centros especializados. Y como dice García Méndez, fue la primera etapa de reforma jurídica en lo que se refiere al derecho de la infancia. De esta manera, los derechos del menor eran restringidos y la forma de corregir cualquier acto que fuera adverso y socialmente sería mediante los recursos pedagógicos de tipo conjuntivo y autoritario. Es decir, las medidas disciplinarias eran educativas y no eran muy común. Generalmente esto estaba a cargo de los jueces, de mano con el surgimiento de la izquierda y otras variantes, lo que permitió que surjan nuevos paradigmas, pensamientos que tuvieron como propuestas más miradas de cómo poder ayudar a esta infancia a que ellos tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Todos estos paradigmas se desarrollaron en un contexto de profunda desigualdad y discriminación, pero aún así esto seguía dándose. También en este proceso de movimientos sociales contestaron lo que se veía con la capacidad de la infancia. Se miraron cómo esta infancia pueda salir de esta problemática. No solo ya que las guerras habían terminado, se crearon las leyes, sino también cómo pueda ayudar a que esta infancia tenga control sobre ella y que no sea discriminada, no sea llamada como un ser sin voz. Y es así como termina este capítulo. Los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales, darle like y comentar. Y bueno, estamos en YouTube y Facebook. Síganos. ¡Fats!